Hola amigos, amigas, bienvenidas a Tecnosfera. Una nave extraterrestre ha llegado a la Tierra y, protegida por su escudo de stealth, se ha acercado a la ciudad más brillante de la zona oscura de nuestro planeta. Y entre todas las hogueras tecnológicas que brillan en esa ciudad, han fijado su atención en el punto de luz máxima. Sígueme y te cuento lo que se van a encontrar esos extraterrestres despistados. La intensa luz es lo que los ha llevado hasta allí, y eso es precisamente lo que se encuentran cuando llegan al punto de luz máxima. Unos potentes focos de luz que no deben de ser muy eficientes a juzgar por el calorcillo que desprenden. Los focos iluminan una brillante superficie verde en la que hay trazos blancos simétricos entre los que destaca una perfecta circunferencia en el centro. En el campo, 10 humanos vestidos de blanco se disputan un objeto esférico con otros 10 vestidos a rayitas. Pero los extraterrestres han venido por la luz. Se trata de la misma radiación electromagnética que emiten los dos soles de su sistema y que ilumina su planeta, aunque ellos perciben los colores de forma muy diferente a la nuestra. Detectan longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir y ven colores en el rango del ultravioleta. Mira pues, como nuestras mariposas terrestres. Quizá podríamos aprender mucho acerca de posibles seres alienígenas si comprendiéramos mejor la vida de nuestras especies vecinas, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a poder comunicarnos con extraterrestres si no sabemos comunicarnos con los delfines o las ballenas? Para la comunicación interplanetaria podríamos usar los principios básicos comunes a nuestros mundos, como la luz, que como todas las leyes de la física rigen nuestra cotidiana existencia cósmica aquí y allí por igual. Por ejemplo, la luz que emite el helio de nuestro Sol tiene una combinación de longitudes de onda característica, es decir, una paleta de colores cuantificable y única. Cada elemento químico se puede identificar por un acorde característico de longitudes de onda. Unos extraterrestres tan inteligentes como para cruzar media Vía Láctea para llegar hasta aquí tienen que conocer esos acordes. Pero la luz visible es solo una pequeña parte de un amplio espectro de la radiación electromagnética que va de los muy energéticos rayos gamma y los rayos X hasta el infrarrojo, las microondas y las radioondas. Precisamente las ondas de radio son las que usamos los humanos para emitir señales codificadas de radio. Gracias Tesla, Marconi y todos los demás. Lo que ocurre es que codificar esa señal para que se entiendan un emisor humano y un receptor humano es fácil porque compartimos códigos. Lo difícil es codificar una señal para que la descodifique un alienígena. Ya te digo yo que el código Morse no valdría. Los extraterrestres no hablan inglés. Pero si, por ejemplo, les enviamos los acordes luminosos de todos los elementos químicos ordenados del más ligero al más pesado, del hidrógeno al uranio, sabrán que sabemos el secreto de la tabla periódica. Y de paso les habremos informado del elemento más pesado que se encuentra de forma natural en nuestro planeta. Eso sí, el mensaje tendría que descifrarlo el equivalente a un físico o químico alienígena, porque si le llegara al equivalente terrícola de un abogado, no se iba a enterar de nada. Pero además de la luz, hay muchos otros fenómenos físicos universales que se aplican en todo el universo conocido. La gravedad, por ejemplo, porque resulta que sí, la ley de la gravitación universal es universal. Si su planeta es menos masivo que el nuestro, o si han evolucionado en el seno de un fluido denso como el agua, gracias Arquímedes, quizá el cuerpo de los alienígenas no necesite de un esqueleto rígido para desplazarse. Su biología sería muy diferente de la nuestra, pero su física sería la misma.
Las leyes de Newton no serían de Newton, ni el principio de Arquímedes sería de Arquímedes, pero se cumplirían igualmente. Del mismo modo que se cumpliría el límite de la velocidad de la luz para nuestro movimiento, tal y como nos descubrió Einstein. Si su planeta está cerca, en nuestra misma galaxia, digamos a solo 1000 años luz del nuestro, ¿habrán viajado 1000 años al borde de la velocidad de la luz? ¿O conocerán algún atajo tipo agujero de gusano que nosotros desconocemos con tal de ahorrar gasolina y tiempo? Y hablando de tiempo, ¿cuánto vivirán estos extraterrestres? ¿Son 1000 años, muchos años de vida, muchas generaciones? ¿Cuánto dura un año allí? ¿Cuánto tarda su planeta en dar la vuelta a sus soles? ¿10 veces más que el nuestro? ¿1000 veces menos? Me temo que los extraterrestres de nuestra fábula van a encontrar nuestro planeta muy diferente del suyo. No porque las leyes de la física sean diferentes, que son las mismas, sino porque con las mismas leyes son posibles infinitos paisajes cósmicos. Con solo un cambio de masa, por ejemplo, podríamos pasar de un frío átomo de hidrógeno accidentalmente aislado en el vacío casi absoluto del espacio interestelar a una estrella hipergigante como la R136A1 con una masa 250 veces la de nuestro Sol. Podríamos llegar incluso a un agujero negro si la concentración de masa fuese suficiente para curvar el espacio-tiempo de forma singular. Entre esa variedad de paisajes, nuestro Sol es una estrella normalita, a mitad de camino entre el átomo de hidrógeno y las hipergigantes. Una de tantas entre una población de cientos de miles de millones de estrellas en nuestra pequeña galaxia. Una población en la que probablemente no hay dos estrellas iguales. Bueno, quizá exactamente iguales no, pero parecidas sí. Por ejemplo, se puede estimar que en la Vía Láctea podrían existir al menos en torno a 8.000 millones de estrellas del mismo tipo espectral que el Sol. ¿Pero cuántas de ellas tendrán un planeta como la Tierra orbitando a su alrededor? Pues fíjate que hace unos años científicos de la NASA llegaron a hacer una estimación de que en nuestra galaxia podría haber unos 300 millones de planetas habitables. Es decir, vagamente similares a la Tierra, rocosos, con agua líquida, ya sabes. Claro que un planeta rocoso y con agua líquida podría ser monstruosamente diferente del nuestro. Y por otra parte, habitables no quiere decir habitados, y menos por seres inteligentes. Con toda probabilidad, la Tierra es un mundo inhabitable para nuestros visitantes extraterrestres. Con días, años y estaciones, sin duda muy diferentes de los suyos, estoy convencido de que como mínimo tendrían graves problemas del sueño. Por cierto, ¿duermen los extraterrestres? ¿Sueñan con planetas lejanos como algunos de nosotros hacemos? ¿Serán amistosos o beligerantes? ¿Serán? Hasta pronto.